Disculpen que se me bajó la energía eléctrica y se me fue el internet. Lo siento. ¿Cómo les va? No sé si me escuchan. Sí, licenciada, sí se escucha. Listo. Vamos a ver, teníamos de tarea para hoy. En el pizarrón lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? De los temas que nos quedan pendientes del segundo parcial. Y habíamos platicado que íbamos a poner la ley de herencia, legados y donaciones, ¿se recuerdan? Vamos a poner para que tenga más congruencia en lo que estamos viendo en razón de los temas de bienes. En lugar de la ley de herencia, legados y donaciones, vamos a colocar la ley del IUCI, ¿sí? Entonces, herencia, legados y donaciones. Ahora bien, dentro de lo que habíamos comentado el jueves pasado, porque el lunes no nos vimos, el jueves pasado, justo estaba el tema de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Dentro de la ley de actualización tributaria, porque realmente se denomina ley de actualización tributaria, nosotros veíamos que pues, la ley tiene un objeto, ya veíamos las categorías de rentas y mencionábamos que también hay una renta de no residente que está más abajo. Comenzamos a leer el artículo 4 para tener una idea genérica. Leímos las rentas de actividades lucrativas y yo les mencionaba a ustedes que las rentas de actividades lucrativas se dividían en el régimen trimestral o en las rentas de utilidades en el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas y en el régimen opcional simplificado, ¿verdad? En razón de eso, yo les había hecho mención, leímos las rentas de trabajo ya no las vimos, tampoco las rentas de capital, pero les hice mención que había que sacar los elementos de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? De cada uno de los tipos de rentas. Y que entonces comenzaran a leer su ley de actualización tributaria. Entonces, primero vamos a abordar los elementos de la relación jurídico-tributaria en las rentas de actividades lucrativas, que son las primeras que vamos a ver y fueron las que les mencioné que íbamos a ver justo hoy. Dentro de las rentas de actividades lucrativas vamos a ver un par de casos de rentas de actividades lucrativas, cómo es que opera, ¿verdad? Em, y veremos si logramos avanzar a las rentas de trabajo. Si no, las rentas de trabajo las vamos a ver el lunes, viendo casos ya en particular. Sería importante que dentro de los textos que les mandé al Classroom, ustedes puedan por favor leer de una vez las rentas de trabajo, porque en las rentas de trabajo se hace una proyección anual, un cálculo anual. Para poder llegar a esa proyección o cálculo anual, dentro de los documentos que les envía hay ciertos ejemplos. Sería prudente que los vean para que al momento de explicárselos sea muchísimo más sencillo de entender. Con las rentas de capital se van a dar cuenta que no hay tanto pierde realmente, porque yo les mencioné que si bien es cierto, hay cuatro hechos generadores, ¿verdad? El tipo impositivo es el mismo para todas, solo el hecho generador varía, ¿verdad? Em, entonces, y aquí está en el artículo 6, si se dan cuenta, cuál es el concepto de residente. Y más adelante vamos a ver que hay un apartado específico para no residentes, para las rentas de no residentes. Entonces, tuvieron que haber adelantado ya en la lectura, ¿verdad? Para poder realmente entender cuáles son las rentas de actividades lucrativas, cuáles son las rentas de trabajo y cuáles son las rentas de capital o ganancia de capital. Era importante que leyeran el artículo 4. Diego Calel, ¿leyó el artículo 4? Con toda la sinceridad del mundo. Sí,
Y la verdad no, licenciada, hasta ahorita lo estaba leyendo. Disculpe. O sea, ¿hizo la tarea? Supongo que tal vez no. Sobre cada uno de la relación jurídica de cada uno, no, licenciada. Víctor Josué Orozco. Vale. Buenas tardes, licenciada. Hola, Víctor. Este, ¿Lo de la tarea o sobre el artículo 4? Lo de la tarea. El artículo 4 supongo que ya lo leyó en su carrera Sí. sobre Ahora la con tarea. la tarea sí, parcialmente la realicé. Porque me imagino que la mayoría de personas va a estar igual de que no leyó siquiera el artículo 4. ¿Por qué les digo es bien importante ustedes que va a ser la única clase que vamos a ir despacio? Porque ustedes ya saben que normalmente las clases son bastante aceleradas. ¿Y por qué es esto? La ley de actualización tributaria es una ley bastante amplia. Si se dan cuenta, si se pudieron dar cuenta, es más grande que nuestro código tributario realmente en contenido. Artículo 4, nosotros ya habíamos visto las rentas de actividades lucrativas. Terminamos de verlo, ¿verdad, chicos? Diego, ¿me escucha? Diego García. Hasta ahorita, licenciada, es que estaba trabada. Gracias. El artículo 4 en relación de la No, licenciada, se le escucha muy mal. No sé si el resto también está en la misma situación, pero Sí, licenciada, se le escucha no le trabado. escuchamos nada. No lo escucho bien. de trabajo. No se escucha. Licenciado. Sí, listo, muchísimas gracias. A ver, Diego, lo que le estaba consultando es que si leímos las rentas de actividades lucrativas del artículo 4, si terminamos el viernes pasado de leerlas, porque sí Eh, comenzamos. sí, porque explicaba que, digamos, la diferencia entre estas con las rentas de trabajo, ya que en las rentas de trabajo había una relación de dependencia y en estas no. Ujú. Y terminamos de leer las rentas de actividades lucrativas. Yo tengo que sí. Entonces, leamos por favor las rentas de trabajo, siempre artículo 4, rentas de trabajo. Leámoslo, por favor. Sí, rentas de trabajo. Con carácter general, las provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza, que deriven del trabajo personal prestado por un residente en relación de dependencia, desarrollado dentro de Guatemala o fuera de Guatemala. Entre otras, incluyen como rentas del trabajo las provenientes de A, el trabajo realizado dentro o fuera de Guatemala por un residente en Guatemala que sea retribuido por otro residente en Guatemala o un establecimiento permanente u organismo internacional que opere en Guatemala.
B, las pensiones, jubilaciones y montepíos por razón de un empleo realizado dentro del país que pague o acredite a cualquier beneficiario un residente en Guatemala. C, los sueldos, salarios, bonificaciones o viáticos no sujetos a liquidación o que no constituyan reintegro de gastos y otras remuneraciones que las personas, entes o patrimonios, el Estado, entidades autónomas, las municipalidades y demás entidades públicas o privadas paguen a sus representantes, funcionarios o empleados en Guatemala o en otros países. D, los sueldos, salarios, bonificaciones y otras remuneraciones que no impliquen reintegro de gastos de los miembros de la tripulación de naves aéreas o marítimas y de vehículos terrestres, siempre que tales naves o vehículos tengan su puerto base en Guatemala o se encuentren matriculados o registrados en el país, independientemente de la nacionalidad o domicilio de los beneficiarios de la renta y de los países entre los que se realiza el tráfico. E, las remuneraciones, sueldos, comisiones, viáticos no sujetos a liquidación o que no constituyan reintegro de gastos, gastos de representación, gratificaciones o retribuciones que paguen o acrediten entidades con o sin personalidad jurídica residentes en el país a miembros de sus directorios, consejos de administración y otros consejos u organismos directivos o consultivos, siempre que dichos miembros se encuentren en relación de dependencia. Ok, gracias. Gabriel Abreu, ¿podríamos por favor leer del artículo 4 las rentas de capital? Ahorita, licenciada. Gracias, Gabriel. Rentas de capital y ganancias de capital. Ajá. Con No, la carácter, renta, sí, perdón, las rentas de capital y ganancias de capital, así es. con carácter general son rentas de fuente guatemalteca, las derivadas del capital y de las ganancias de capital generadas en Guatemala, percibidas o devengadas en dinero o en especie por residentes o Ujú. no del país. Inciso A. Los dividendos, utilidades, beneficios y cualesquier otras rentas derivadas de la participación o tenencia de acciones de personas jurídicas, entes o patrimonios residentes en Guatemala o derivados de la participación en beneficios de establecimientos permanentes de entidades no residentes. Inciso B. Los intereses o rendimientos pagados por personas individuales, jurídicas, entes, patrimonios o entidades residentes que tengan establecimientos permanentes situados en el país derivados de, inciso I, depósitos de dinero, son numerales. Numeral 2, la inversión de dinero en instrumentos financieros. Numeral 3, operaciones y contratos de crédito, tales como la apertura de crédito, el descuento, el crédito documentario o los préstamos de dinero. Número 4, la tenencia de títulos de crédito, tales como los pagarés, las letras de cambio, bonos o los debentures o la tenencia de otros valores. En cualquier caso, emitidos físicamente o por medio de anotaciones en cuenta. Número 5, las diferencias de precio en operaciones de reporto, independientemente de la denominación que le den las partes u otras rentas obtenidas por la cesión de capitales propios. Número 6, el arrendamiento financiero, el factoraje, la titulación de activos. Número 7, cualquier tipo de operaciones de crédito, de financiamiento de la inversión del capital o el ahorro. Inciso C. Las regalías pagadas o que se utilicen en Guatemala por personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios, residentes o por establecimientos permanentes que operen en Guatemala. Se consideran regalías los pagos por el uso o la concesión de uso de. Número 1, derechos de autor y derechos conexos sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, cintas de video, radionovelas, discos pornográficos, grabaciones musicales y auditivas, tiras de historietas, fotonovelas y cualquier otro medio de similar proyección, transmisión o difusión de imágenes o sonidos, incluyendo los procedimientos de transmisiones televisivas por cable o satélite y multimedia. Número 2, marcas
expresiones o señales de publicidad, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, patentes, diseños industriales, dibujos o modelos de utilidad, planos, suministro de fórmulas o procedimientos secretos, privilegios o franquicias. Número 3. Derechos o licencias sobre programas informáticos o su actualización. Número 4. Información relativa a conocimiento, experiencias industriales, comerciales o científicas. Número 5. Derechos personales susceptibles de sucesión, tales como los derechos de imagen, nombres, sobrenombres y nombres artísticos. Número 6. Derechos sobre otros activos intangibles. Inciso D. Las rentas derivadas de bienes muebles e inmuebles situados en Guatemala. Inciso E. Las ganancias de capital cuando se deriven de acciones, títulos o valores emitidos por personas o entidades residentes de otros bienes muebles distintos de las acciones, títulos o valores, o derechos que deban cumplirse o se ejerciten en Guatemala. Inciso F. Las rentas de capital derivadas de derechos, acciones o participaciones en una entidad residente o no, cuyo activo esté constituido por bienes inmuebles situados en Guatemala. Inciso G. Las rentas de capital derivadas de la transmisión de derechos, acciones o participaciones en una entidad residente o no, que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes muebles o inmuebles situados en Guatemala. Inciso H. Las rentas de capital derivadas de la transmisión de bienes muebles o inmuebles situados en territorio nacional o derechos reales sobre los mismos. Inciso I. Los premios de loterías, rifas, sorteos, bingos y eventos similares realizados en Guatemala. Inciso J. La incorporación al patrimonio del contribuyente residente de bienes situados en Guatemala o derechos que deban cumplirse o se ejerciten en Guatemala, aun cuando no se deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el juego y las adquisiciones a título gratuito que no estén grabadas por otro impuesto directo. Mm. Sigo con el artículo 5, me parece a mí. No, sigamos por favor con el artículo 8. ¿Qué es lo importante acá? Número 1, ¿qué incluye cada uno de los tipos de renta? ¿Verdad? Ustedes ahorita ya se pudieron dar cuenta las regalías, en qué tipo de renta van, los sueldos, los salarios viáticos, en qué tipo de rentas van, la ganancia por traslado de bienes, en qué tipo de rentas van. Eso es lo importante, que ustedes vayan ubicando cuál es el tipo de renta. Cuando nosotros ubiquemos cuál es el tipo de renta, entonces nos va a ser más fácil poder percibir cuál es el tipo impositivo a que está afecta la renta, ¿sí? Ahora, si volvemos al caso del primer caso, ¿verdad? Ustedes, porque ahorita ya tuvieron que haber hecho lo del tipo impositivo, lo de los elementos de la relación jurídico-tributaria en razón de los tipos de renta, ¿sí? Volvamos al caso del primer parcial. Había un caso en el primer parcial que establecía que el señor Pedro Calito, que era representante legal de una entidad, ¿se recuerdan? El señor a nombre personal, el señor Calito, compró un billete de lotería, ¿sí? Entonces este billete de lotería él se ganó el premio mayor que era por 1 millón de quetzales. Y en su momento, en el primer parcial, como habíamos visto ya la ley del timbre fiscal, yo les consultaba a ustedes a qué impuesto está afecto y establezcan los elementos de la relación jurídico-tributaria, así como el cálculo del impuesto de la lotería. Hagamos lo mismo, seguramente no les va a llevar más de 2 minutos, pero solo para que vayan viendo el hecho generador en ambas leyes y claro está, ya vimos la del timbre fiscal que es el 3%, entonces nos faltaría, bueno, ¿qué tipo de renta, a qué tipo de renta está afecta en el impuesto sobre la renta en la ley de actualización tributaria como tal? ¿Y cuál es el tipo impositivo? Entonces, el hecho generador de haber ganado la lotería, ¿a cuánto estaría afecto de impuestos? ¿Cuál sería el impacto fiscal de esto? ¿Sí? Hagámoslo en 2 minutos y ahorita lo resolvemos, por favor. Cuéntenos, la lotería, ¿en qué tipo de renta está ubicada? Buenas tardes, licenciada. Hola, Claudia. Yo tengo
que es, ay, no sé si me estoy equivocando, en las rentas de ganancias y de capital. Ujú. Ahora, Sí. cuando usted hizo su tarea de Ujú, los hechos generadores, usted se pudo dar cuenta que en las rentas de capital y ganancias de capital hay ujú. 4 tipos de rentas, por así decirlo. Se divide en 4. ¿En qué se divide? Sí, esta está en el artículo 84, en el numeral Ujú. 4, que son las rentas provenientes de loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares. Yo encontré que el tipo impositivo que está en el artículo 92 es el 10%, Ujú. y en este caso la base imponible que nos indica el mismo artículo 84 es que si el billete de la lotería se paga en efectivo, entonces la base imponible es la cantidad total del mismo. Si no se paga en efectivo, el impuesto se aplica sobre el valor de libre competencia del derecho o del bien objeto del premio. Ajá. ¿Y cuál es la base imponible en el caso en específico? Dimos una Sería, base, ¿te recuerdas? sí, sería 1 millón Ok, de quetzales. entonces, muchísimas gracias, Ujú. Claudia. A ver, Víctor Josué, porque Víctor no se le va a complicar. Más sencillo. Víctor, cuéntenos, si está afecto al timbre fiscal y a la ganancia de capital, así como lo mencionó Claudia muy acertadamente, ¿verdad? Recordemos, ojo ahí, que la ganancia de capital se divide en 4, ¿verdad? Ustedes. Pero está afecto a ganancia de capital. Eso quiere decir que está afecto al pago del timbre, 3% de timbre fiscal, 10% de ISR de ganancia capital. Si se dan cuenta, son 2 impuestos, porque si nos vamos al artículo 10 del Código Tributario en razón de la clasificación de los tributos, ambos, tanto el timbre fiscal como el impuesto sobre la renta, vienen a ser impuestos, ¿verdad? Dentro de la clasificación de los tributos, ¿sí? Eso quiere decir que no hay una contraprestación directa, se le paga al erario y entra a las cajas generales, ¿verdad? Y quien tiene la competencia tributaria, o sea, esa competencia de poder recaudar el impuesto es la Superintendencia de Administración Tributaria. Solo para hacer un poquito de antecedente, ¿verdad? Ustedes y vayamos como concatenando todos los conceptos que hemos visto. Entonces, para efectos del cálculo del impuesto, Víctor, porque está afecto a ambos impuestos, tenemos 1 millón de base, ¿cómo haría el cálculo? Primero en este caso sería este, aplicar lo que es el impuesto de timbre fiscal, a lo cual Ujú. hacerle lo que es la resta del millón por el tipo positivo de la ley del impuesto fiscal. Y este, a ese resultado, pues, considerado como en este caso, pues, una renta bruta. Y a esa deducción del impuesto de timbre fiscal a la renta bruta del millón, se debe aplicar ahí lo que es el impuesto del ISR, después de haber deducido el impuesto de timbre fiscal. Ah, eso, el 3%. No sé, ¿me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Se le Ahorita sí. escucha Se Sí, estoy entrecortado. entrecortando. perdón. Entonces, tenemos 1 millón, le sacamos el timbre fiscal. El 3% de 1 millón son 30,000 quetzales, ¿sí? Ese es el pago del timbre, lo que nos decía Víctor. Quítenle a 1,030,000 quetzales, que es el timbre fiscal. Nos da 970,000 quetzales. A esos 970,000 quetzales que nos quedan de base imponible, le sacamos el 10% de ISR. Entonces, 970,000 quetzales, el 10%, ¿cuánto es Milicen? Buenas tardes. Hola, Hola, buenas solo tardes. quítele, solo quítele un cero, ahí está. Sí, yo, yo preguntando, estaba, perdón.
La base impositiva sería 970.000. Sí, Ujú. mm, ¿Y cuál es el 10% de 970,000? Quítele un cero. mm, mm, 97.000. Ahí estamos. Ese es el 10% de 970,000, ¿verdad? Son 97,000 quetzales. A Eso los sería 90 PR. a los 97,000 quetzales que son de impuestos sobre la renta, porque ya calculamos el 3% de timbre fiscal sobre la base de 1,000,000, ¿por qué creen que no se hace el cálculo del ISR sobre la base del millón? Aquí viene a jugar una parte sumamente importante en los principios del derecho tributario. Bresner, ¿por qué cree? ¿En base a qué principio del derecho tributario? Usted me diría, no, sí, primero hay que quitar, ¿verdad? Como nos decía Víctor, hago el cálculo de un impuesto, dejo otra vez la base y sobre esa base hago el cálculo del segundo impuesto. ¿Por qué cree? Bueno, realmente, le voy a ser sincero, no recuerdo el nombre del principio, pero partiendo de la idea, pues se hace de ese cálculo porque si no, este perjudicaría al contribuyente, pues se le estaría restando de la suma bruta dos cantidades que le podrían perjudicar el patrimonio. Primero, el timbre fiscal y sobre ello también se le quitaría lo del ISR. Lo que se me viene a la mente, no, yo creo que estoy incorrecto en ese sentido, tal vez sería el principio de no doble tributación, porque se estaría sacando impuesto de ISR sobre ya lo que se paga de timbre fiscal. Ahí estamos, excelente respuesta. Porque se puede violentar el principio de doble tributación. Exacto. Yo no puedo pagar doble impuesto sobre una misma base, ¿verdad? Bueno, entonces, si se dan cuenta de los 97,000 que tenemos de ISR más los 30,000 que tenemos de timbre fiscal, eso quiere decir que son 127,000 de impuestos, ¿verdad? En razón de timbre y ISR sobre el millón de quetzales, ¿sí? Entonces, ¿cuánto recibe la persona? Líquido. Víctor, no sé si me escuchó, Víctor. Víctor Josué, ¿cuánto recibe entonces el señor Calito líquido? Ahorita estoy haciendo la conversión, licenciada, que se le Hombre, veía, fue mi internet. 127, quítele 1,000,000, quítele 100, tenemos 900 y quítele 27, tenemos ¿qué? 77, ¿verdad? Entonces son 877, ¿no? No, 127, 873, no. Sí, así es, 873,000 sales. Eso es lo que recibiría entonces líquido, ¿verdad? El señor Calito, sin impuestos, si lo quieren ver así, de la lotería, no el millón completo, porque está afecto al pago del timbre y al pago de ganancia de capital del ISR, ¿sí? El tipo impositivo es del 10%. Partiendo de esta idea, ¿verdad? ¿Qué es lo importante entonces dentro de la ley de actualización tributaria, si se dan cuenta? Establecer el tipo de renta y como en todas las leyes que hemos visto, recordemos que el hecho generador es, según el artículo 31 del Código Tributario, ¿verdad? Lo que da nacimiento a la relación jurídico-tributaria. El acaecimiento del acto contrato, ¿verdad? Entonces hay que ver, siempre nos tenemos que ir al hecho generador. ¿Cuál es el acto contrato, verdad? Y en base a eso ya tenemos que ver cuál es el tipo impositivo y el impuesto que debe de liquidarse. Bueno, volvamos entonces a nuestra ley de actualización tributaria. En la ley de actualización tributaria, dentro de la tarea estaba que debemos de ubicar los elementos de la relación jurídico-tributaria. Entonces, vámonos en sí a las rentas de actividades lucrativas, que son el primer tipo de renta que nos aparece en la ley de actualización tributaria. Si se dan cuenta, en las rentas de actividades lucrativas están divididas en dos, ¿sí?
el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas y el régimen opcional simplificado. Cada uno de ellos tiene su apartado en específico. Sin embargo, tenemos un hecho generador genérico, que es el artículo 10 para las rentas de actividades lucrativas, y exenciones genéricas, ¿verdad? Así como el sujeto pasivo. Entonces, vámonos al artículo 10, Brenda Carolina Romero. Brenda, ¿cómo está? Gusto saludarla. ¿Será que por favor nos puede leer el artículo 10 de las rentas de actividades lucrativas en razón del hecho generado? Con mucho gusto. Gracias. Artículo 10. Hecho generador. Constituye hecho generador del impuesto sobre la renta regulado en el presente título la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter habitual u ocasional por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifiquen en este libro, residentes en Guatemala. Se entiende por actividades lucrativas las que suponen la combinación de uno o más factores de producción con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestación de servicios por cuenta y riesgo del contribuyente. Se incluye entre ellas, pero no se limita, como rentas de actividades lucrativas las siguientes. Inciso 1. Las originadas en actividades civiles de construcción, inmobiliarias, comerciales, bancarias, financieras, industriales, agropecuarias, forestales, pesqueras, mineras o de explotaciones de otros recursos naturales y otras no incluidas. Inciso 2. Las originadas por la prestación de servicios públicos o privados, entre otros el suministro de energía eléctrica y agua. Inciso 3. Las originadas por servicios de telefonía, telecomunicaciones informáticos y el servicio de transporte de personas y mercancías. Inciso 4. Las originadas por la producción, venta y comercialización de bienes en Guatemala. Inciso 5. Las originadas por la exportación de bienes producidos, manufacturados, tratados o comercializados, incluso la simple remisión de los mismos al exterior realizadas por medio de agencias, sucursales, representantes, agentes de compra y otros intermediarios de personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios. Inciso 6. Las originadas por la prestación de servicios en Guatemala y la exportación de servicios desde Guatemala. Inciso 7. Las originadas del ejercicio de profesiones, oficios y artes, aun cuando éstas se ejerzan sin fines de lucro. Inciso 8. Las originadas por dietas, comisiones o viáticos no sujetos a liquidación o que no constituyan reintegro de gastos, gastos de representación, gratificaciones u otras remuneraciones obtenidas por medio de directorios, consejos de administración, consejos municipales y otros consejos u órganos directivos o consultivos de entidades públicas o privadas que paguen o acrediten personas o entidades con o sin personalidad jurídica residentes en el país, independientes de dónde actúen o se reúnan. Ser contribuyente del impuesto sobre la renta regulado en este título no otorga la calidad de comerciante a quienes el Código de Comercio no les atribuye esa calidad. Bueno, Muchísimas gracias, Brenda. Entonces, ese es el hecho generador genérico para las rentas de actividades lucrativas. Si nos vamos a los regímenes, o sea, la clasificación de las rentas de actividades lucrativas, Brenda Maldonado, ¿dónde ubicamos? Vámonos primero al régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. ¿Cuáles son los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria? ¿En qué artículos los encontramos? Ahora veo, licenciada.
Está en el artículo 14, los regímenes para la venta de actividades lucrativas. Se establecen los siguientes regímenes para las ventas de actividades lucrativas. El 1, régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. El 2, el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Estamos, la clasificación, ¿verdad? Cuando entramos a la clasificación, entonces, el primero que se nos menciona es el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. En ese sentido, el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Alexia, Gabriela, ¿cuál es entonces, sí? ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria en ese régimen? Permítame, licenciada, ahorita. Licenciada, disculpe, no sé, no los encuentro. ¿Alguien que haya hecho la tarea? Andrés Lorenzo Girón. No, Licta, no los tengo. Vamos a ver, vamos a hacer un caso, chicos. Volvamos a la entidad de los pasos, porque como nos gusta ese nombre, creo yo, y es más sencillo. La entidad de los pasos fue constituida, esa se constituyó, dijimos, en septiembre, ¿verdad? Pero bueno, fue constituida el 1 de septiembre. Al momento de su constitución, optó a inscribirse ante la Superintendencia de Administración Tributaria, o sea, ante la SAT, optó a inscribirse en el régimen opcional simplificado. Eso fue en septiembre, quedó legalmente inscrita. En el mes de septiembre, facturó, supongamos que septiembre ya finalizó, facturó 50,000 quetzales. En ese sentido, la entidad Los Pasos es propietaria de un vehículo, por lo que, en razón de gasolina, gastó 1,000 quetzales. Tiene una factura o tiene facturas que ascienden a 1,000 quetzales. Asimismo, paga seguros de vida a sus empleados por el valor total de 2,000 quetzales mensuales. La entidad le consulta, al estar afecto en el régimen opcional simplificado, ¿a qué impuestos está afecto? ¿Cuánto debería pagar de ISR? ¿Y cuándo debería de pagar el impuesto?
Hagamos ese casito, así las personas que no hicieron la tarea pueden comenzar a leer un poquito la ley. Ideal sería, chicos, la otra semana, el lunes, vamos a ver el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. Perdón, las rentas de trabajo y las rentas de utilidades sobre actividades lucrativas, para que por favor las tengan leídas. Hagamos el caso y lo resolvemos en un momento. Adam, a ver, cuéntenos, Adam, ¿cuáles son las respuestas? Voy a ver si las tengo correctas, licenciada. ¿Se me escucha? Sí, gracias. Bueno, a impuestos que está afecto sería sobre el impuesto sobre la renta de actividades lucrativas. En este caso, pues que es únicamente régimen opcional simplificado. Ahora, la B de cuánto debería pagar, eso es lo que estaba viendo, porque entiendo que sería 1.500 de importe fijo y aparte, algo así como el ejercicio que acabamos de hacer, entiendo que habría que hacer la deducción de los 1.500 y luego sobre el restante un 7% Ujú. sobre el excedente. Y el pago sería mensualmente por el artículo, ¿qué? 47. Mensualmente, pero ujú. Víctor, a ver, cuéntenos, Dígame, licenciada. ¿a qué impuestos está afecto el opcional Está, simplificado? está afecto al IVA y al ISR. En este ¿Ok? caso, régimen simplificado opcional sobre actividades lucrativas. Ujú. Excelente. IVA, ojo ahí, está afecto el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas y el régimen opcional simplificado, o sea, los dos regímenes que están en las rentas de actividades lucrativas. Creo que el jueves pasado, que fue el último día que tuvimos presencial, se lo dibujé en el pizarrón, no sé si fue jueves o fue lunes, ¿verdad? Que todos estaban afectos a IVA, solo que a diferencia del pequeño contribuyente, el tipo impositivo del IVA es diferente porque es un 5% de tipo impositivo versus los otros dos regímenes, que es el régimen de utilidades y el régimen opcional, que están afectos al 12% de IVA, o sea, al IVA general. Entonces, uno y otro están afectos al IVA y el pago es mensual. Y por otro lado, están afectos también al ISR, solo que el tipo impositivo en uno y otro va a variar. En este caso, en el régimen opcional simplificado, como Adam nos lo decía, pues el tipo impositivo, según la base que se tenga, puede ser un 5 o un 7%, ¿verdad? Solo para que lo tengan ahí en consideración. Igual la otra semana, yo sé que es muchísimo más sencillo verlo, lo vamos a poner de manera visual en el pizarrón para que se pueda entender de mejor manera. Víctor, sigamos con el caso. ¿Dentro de qué peso se paga el impuesto sobre la renta? Porque Adam nos decía, tenemos el mes, eso es para el IVA, pero el ISR, ¿tenemos todo el mes? En este caso, en el artículo 74, en el periodo de liquidación, habla del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ujú. Pero la liquidación del impuesto del opcional simplificado se hace mensualmente, pero ¿cuál es el plazo de pago? Ahorita le digo. Un plazo no mayor de 15 días, licenciada. Dentro de 15 días, ¿cuál es el fundamento legal, Dara? El artículo 46. A ver, ¿qué establece el artículo 46? Esa cara de no sé, pero sí sé. ¿Qué establece el artículo 46? Que los contribuyentes inscritos a este régimen liquiden y pagan el impuesto por medio de retenciones que le efectúen quienes realicen el pago o acreditación en cuenta por la adquisición de bienes o servicios. Y en el párrafo 2 establece que los contribuyentes inscritos a este régimen que desean efectuar todos los pagos directamente a la Administración Tributaria deberán solicitar ante la Superintendencia de Administración Tributaria la autorización respectiva que deberá ser resuelta en un plazo no mayor de 15 días. Ujú. Pero eso es en razón de una autorización. Ahora, la liquidación, ¿alguien que lo tenga por ahí?
Serían en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Ahí estamos. Yo pensé que por eso Artículo Dara nos decía, 49. ahí estamos, sí, 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 sí. Yo pensé que por eso Dara nos decía dentro de los primeros 15 días, porque son dentro de los primeros 10 días hábiles, pero cuando ustedes ya los ponen en días corridos, si lo quieren ver desde ese punto de vista, casi que nos suma a 15 días. Por eso yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué establece el artículo? Artículo 49. Declaración jurada mensual. Los contribuyentes inscritos en este régimen deberán presentar declaración jurada mensual en la que escriban el monto total de las rentas obtenidas Pues, durante el mes inmediato anterior, el monto de las rentas exentas, el monto de las retenciones que le fueron practicadas y el impuesto a pagar derivado en estas últimas, dentro del plazo de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel en que se emitieron las facturas respectivas. ok, excelente. Y la última pregunta, teníamos todavía una última, ¿verdad? Alison Reyes. Era la El de... cálculo. Ah, eso no lo he hecho, Lick. Va, el lunes Ajá. vamos a ver el cálculo, pero ¿qué es lo importante acá ustedes? Cuando nosotros vemos la base imponible nos establece que es la renta bruta menos la renta exenta, ¿verdad? Si nos vamos al artículo, si no estoy mal, 18 de la Ley de Actualización Tributaria, nos establece que es la renta bruta, ¿verdad? Entonces, la renta bruta en este caso son todos los ingresos, ¿verdad? Todas las facturas emitidas. Esas facturas emitidas dijimos que son de 50,000 quetzales. Sin embargo, dimos dos montos que son rentas exentas. Váyanse a las exenciones del opcional simplificado y ven si dentro de los dos montos que nosotros brindamos, que es 1,000 de gasolina y 2,000 de seguros de vida, están exentos. Si están exentos, nosotros se lo restamos porque establece que la base imponible es la renta bruta, o sea, la suma de todas las facturas, si lo queremos ver desde ese punto de vista, que nos da 50,000 quetzales, menos las rentas exentas. Si alguna de las dos, de los dos montos son exentos o uno de ellos, se debe de restar de esos 50,000 quetzales. Y entonces ahí nos da la base imponible. Y a esa base imponible nosotros le aplicamos el tipo impositivo, ¿verdad? Lo vamos a ver el lunes para que ustedes puedan aterrizar un poquito más de información, puedan leer bien sus exenciones, ver si aplica como exención para poderlo restar y poder sacar cuál es nuestra base imponible. Y a esa base imponible, por favor, aplíquenle según la fórmula que está en la Ley de Actualización Tributaria, en el régimen opcional simplificado, que es del 5 o del 7, que es el 7 sobre el excedente de los 30,000, ¿verdad? Pero quiero ver cómo lo interpretan, eso es lo importante realmente, pero el lunes de todos modos lo vamos a explicar, perdón. Em, Hagamos el cálculo de cuánto correspondería entonces pagar de impuesto. Nos vemos el lunes, primero Dios, que tengan un bendecido fin de semana y qué bueno volverlos a ver. Hasta pronto. Ahí está el señor.